Hola, ¿cómo están? Este es nuestro segundo video. Vamos a hablar sobre la amenaza disfrazada de ayuda del gobierno de Estados Unidos. Soy Héctor Leiva. Yo soy Cristian No Méndez, solamente es por el ataque a la familia Levarón, que ya se supo que fue incluso hecho con de armas uso exclusivo del ejército. de Estados Unidos, pero esto viene mucho más atrás, desde incluso puede ser el Plan Mérida. El Plan Mérida, que es una copia del Plan Colombia que se aplicó en la época del narcoterrorismo en Colombia, que lo único que resolvieron fue darle más armas para perpetuar la guerra. Entonces eso lo han querido venir a hacer, a aplicar a México. Sí, yo creo que para empezar esta reflexión es importante que revisemos un poquito la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, pues se ha dedicado a invadir territorios, o los compra o los invade. Y ninguna de esas invasiones y ninguna de esas ayudas ha encontrado el objetivo que busca, que según es restablecer la paz, instaurar una democracia, darle libertad a los ciudadanos donde invaden. La realidad es que todo eso está disfrazado, bueno, son palabras vagas que dicen, porque lo que se busca es cooptar y pillar los recursos naturales del lugar. Ahorita tenemos el ejemplo de lo que pasó en Bolivia, el golpe de estado en donde se expulsa a Evo y de lo que hablamos la vez pasada, y gobiernos En Brasil. democráticamente electos. Y bueno, la realidad para que no nos perdamos en la textura es de que Bolivia tiene la reserva de litio, se dice que la más grande del mundo. Y el litio es el que le utilizamos ahorita en todo momento para nuestras baterías, para los teléfonos celulares, para todo, para la conectividad que tenemos hoy en día. Es el litio una de las materias principales que tenemos. De hecho, esta mañana yo estaba leyendo en un blog ambientalista aquí francés, que Sinaloa también tiene una reserva de litio. Entonces uno se pone a pensar, ¿realmente le interesa a Estados Unidos que esta violencia se acabe o no? Porque si fuera de esa manera, pues se pondrían a resolver las causas de esa violencia también dentro de sus fronteras. Como lo decía Noroña en su blog, en su videoblog, decía que ¿por qué no se ponen a resolver el problema de las masacres que hay dentro de su propio país en las escuelas, ¿no? Que es algo muy importante, que podría ser hasta de salud pública, que como son adolescentes que no están ligados con ningún cártel, que están matándose entre ellos. Ha habido el caso de adolescentes, pero también ha habido el caso de niños. Esa cultura balística que tienen es un poco enfermiza, que ellos la defienden a muerte porque pues, así se apropiaron de ese territorio. Y ellos son uno de los creadores de las grandes grupos armamentistas del planeta. Entonces tienen un grande interés porque sus empresas pues, tengan frutos, que tengan ganancias. Y el caso de México, o sea, el caso de México es muy particular porque nosotros somos vecinos directos de Estados Unidos. Y yo diría que, bueno, ha habido varias invasiones, ¿sabe? Hay que revisar un poquito nuestra historia. Estados Unidos invadió 13 veces México. Y además las invasiones recientes que ha hecho Estados Unidos, pareciera que le sacaron jugo a la enseñanza que les dejó Vietnam. Porque la guerra de Vietnam, que se largó muchísimo, pues no la ganaron. Ellos estaban convencidos que la superpotencia iba a destrozar al ejército vietnamita. Y pues no lo lograron. Pero el hecho de no haber ganado, o sea, de haberse perpetrado tanto tiempo en la guerra, permite también que Estados Unidos tenga bases militares en otras partes, o sea, que su dominación global le permita tener bases militares en diferentes regiones del Por planeta. ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía siguen teniendo control en Japón, en Okinawa. Todavía siguen teniendo control también. No tienen control, sino hay bases, hay presencia militar en Japón, hay presencia militar en Alemania. Incluso hablábamos del Plan Colombia, hay presencia, 7 bases mínimo, como mínimo hay 7 bases militares en Colombia. Y nosotros pensamos que la masacre de los Levarón es solamente otro pretexto más de los que ya podemos contar por cientos en la historia de Estados Unidos para querer engañar al mundo, a su propio pueblo, como lo hicieron en Vietnam, y a nosotros mismos, porque hay algunas partes, algunas personas en México, no me gustaría decirlos o denotar como conservadores o liberales, pero hay muchas personas que se expresan como si le pudiéramos creer 100% a los estadounidenses, cuando ya sabemos que no hay que irnos tan atrás como a Vietnam, hay que simplemente pensar en Irak,
en Afganistán, En Libia. en Libia, en Siria también, en donde nos decían al mundo y a su misma gente que iban tras ojivas nucleares que nunca encontraron y terminaron matando también a en Irak. Irak las armas las armas químicas que decían que nunca existieron. Y quería hacer un paréntesis ahorita que mencionabas la situación de lo que pasó allá con la familia Levarón, que repetimos que es una tragedia, o sea, pues una tragedia muy triste, ¿no? Lo que vivió la familia, pero hay que salir un poco de lo sentimental y revisar la situación política y geográfica del lugar. En primero es una zona desértica, el norte de nuestro país. Entonces ahí la familia Levarón tiene más de 290 concesiones de agua. Eso es un problema muy grande. El agua va a ser, el agua es pues el líquido vital y aparte que las industrias pesadas necesitan, y el hecho de estarla acaparando, condicionando, trae conflictos y desata problemas, ¿no? Conflictos y inclusive armados. Además hay ese problema que tenemos con Estados Unidos de que quieren que transformemos, y en gran parte lo han hecho, por ejemplo en San Quintín, de hacer un paraíso productivo de frutas y verduras en el norte. Pero es un poco aberrante porque no hay agua allá. El agua la necesitamos para que la gente, pues para las pocas industrias que deberíamos explotar allá y pues para el consumo humano. Si la dedicamos, es lo que pasa en San Quintín, para producción de vegetales que vamos a dedicar a la exportación, pues evidentemente se la vamos a quitar a gente que la necesita para el consumo humano. Y eso ha creado muchos conflictos. También los Levarón son ciudadanos norteamericanos. Entonces, es por eso que se acepta la petición de la familia Levarón y que la escucha Trump y que propone eso. Como habíamos dicho en el último video, vamos a estar comentando y invitándolos a la lectura. En esta ocasión les queremos proponer un libro que se llama Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala. Los cárteles no existen, cultura del narcotráfico, de Osvaldo Zavala. Y él explica muy bien cómo este enemigo, cómo este monstruo, tiene una parte de ficción. No quiere decir que no exista, sino que sus negocios son tan grandes que sería imposible no detectarlo. O sea, tienen 150 países, intervención en todas partes del mundo. O sea, para que exista esa potencia como nos la dibujan, necesita haber una conexión, sea con un brazo político, sea con la industria, sea con los dos, y la relación que hay entre nosotros y Estados Unidos. O sea, Trump, nosotros le podemos también proponer a Trump ayuda, porque nosotros, por ejemplo, ahorita en México se está proponiendo algo de avanzada, que es legalizar las drogas, o ciertas drogas para combatir los problemas que tenemos. Y en Estados Unidos, pues es el primer consumidor de drogas. Entonces ellos deberían tratar a sus adictos, regular la venta de armas, sobre todo las de uso exclusivo del ejército, porque hay estadísticas que muestran que cuando Calderón empieza con la guerra contra el narco, pues evidentemente necesitamos un flujo de armas para armar la defensa, cantidades enormes como nunca. Se firmó el plan Mérida en la ciudad de Mérida, con el cual nos proporcionaron más dinero. Y justamente días antes había venido Obama a visitar a Felipe Calderón. También después viene la crisis y una de las industrias que no estuvo tan golpeada por la crisis fue la industria de las armas, y en gran parte porque tanto el Estado mexicano como los narcos, porque el 80% de las armas que tienen los grupos criminales organizados en México viene de Estados Unidos. Acaba de salir la noticia en Reporte Índigo que la Guardia Nacional arrestó a un ciudadano norteamericano que vive en Estados Unidos por sus papeles y todo, y traía en su camioneta, que traía placas de California, armamento estadounidense. Sí, entonces hay desde ventas de alto calibre y de grandes cantidades que llegan por maneras turbias a nuestro país, como también hay venta hormiga, gente que se mete con sus coches directamente a Estados Unidos y ya sabe dónde, en qué puntos y a quiénes venderle ese tipo de armas. Eso es algo muy grave y ahí sí podría intervenir Estados Unidos en su territorio. Sin necesidad de venir a amenazar a otros pueblos. Pero en este momento en el que hace esa amenaza a Estados Unidos, encuentra a México en una efervescencia política, social, en donde con la llegada del último gobierno dio como que un aire hacia la idiosincrasia de los mexicanos. Entonces ahora se encuentra con un México diferente, en el que va a ser incluso más difícil simplemente llegar y atacar, porque pues todos la mayoría sigue con el gobierno. Si hubiéramos seguido con el PRI o el PAN, nos hubieran atropellado toda nuestra jurisdicción.
O sea, la verdad es que sí, se siente desde acá también se siente un ánimo, una fuerte autoestima por México. De hecho, se habla mucho de México desde que llegó Andrés Manuel. Y se habla mucho más que antes. Ajá, y de se eso. habla mucho más, sobre todo positivo, porque antes eran puras masacres, dolores, desapariciones. Y sin olvidar que durante el gobierno de Peña Nieto pidieron por favor que dejaran de decirse cosas feas sobre México, porque justamente para limpiar la imagen, Bueno, en pero... lugar de que se empezaran a resolver los problemas, mejor impedías que hablaran mal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos desde acá, desde París, otra vez repetimos, condenamos estas amenazas que hace el gobierno de Estados Unidos a México. No estamos en contra de los estadounidenses, con los cuales tenemos una retroalimentación cultural, ¿no? Porque ellos nos conocen, nos conocemos muy bien. Somos vecinos, siempre vamos a estar casados, aunque muchos no estén de acuerdo, pues tenemos una relación directa, pues simplemente, y también porque pues allá fue México. En una de esas intervenciones se llevaron más del 60% de nuestro territorio. Pero lo que yo quería también indagar es de que creo que a Estados Unidos, porque para todos los que piensan que Estados Unidos es la policía mundial y que puede atropellar los derechos de todos los países y que según va a instaurar la paz o que va a instaurar la libertad, o etcétera, bueno, todas esas películas nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. De hecho, ya no ganan guerras Estados Unidos y parece que es su estrategia. Porque, por ejemplo, en Irak pues, no ganaron. En Irak no ganaron, pero ¿qué buscaban? Pues el petróleo, que tampoco se lo pudieron comer, pero lo destruyeron, eso sí. ¿Por qué está acosado Venezuela y se escucha tanto de Venezuela y Maduro es un criminal y el peor dictador? Por el petróleo. Las reservas probadas de petróleo están en Venezuela. Y además también lo podemos conectar con México, porque en el Golfo de México es en este momento en donde se encuentran las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Entonces también es una cosa estratégica que estén tan interesados en estos momentos, tanto en Venezuela como en Bolivia y con México, que estamos a la frontera, y por eso les conviene tanto hablar de terrorismo, y por eso también les conviene tanto convertir a los narcotraficantes en terroristas para poder tener el mismo apoyo ideológico que hicieron en Afganistán y en Irak. Y el problema del narcotráfico, pues realmente la causa es Estados Unidos. Es como la migración dentro de lo que yo estudié cuando estaba en la universidad aquí en París, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, con ese abandono que tuvo al campo mexicano, pues provocó esa migración que después se fue a trabajar allá también en los campos. O sea, esa migración que ahorita nos echan en cara y que no están de acuerdo y que se está repoblando allá de mexicanos, pues la provocaron sus políticas. No, y al mismo tiempo es importante también decir que se ha visto que esa emigración por parte de los mexicanos ha descendido. Ahorita sí, recientemente ha descendido. Y también es muy positivo, porque esa mano de obra nadie la tiene. Esa mano de obra que tienen con gente que no le respetan sus derechos y que no ganan un salario como un estadounidense común y corriente, pues claro que conviene a generar ganancias. Y el narcotráfico es una de esas cosas, o sea, ellos consumen esa droga, ellos son los primeros consumidores, entonces, sí, claro que si es un negocio ilícito, pues se va a defender con armas, se va a defender a muerte. Entonces, si hubiera un interés realmente de colaboración, de avanzar juntos, de parar este problema, que yo lo dudo, porque a Estados Unidos le conviene tener enemigos internos en los países y en el suyo mismo. Pero, por ejemplo, el gobierno ya lo hizo con los programas que, junto con la Unión Europea, implementaron, el gobierno mexicano, quiero decir, implementaron en Centroamérica. O sea, ya se habló de una cooperación más que dar armas o dar dinero para que nos sigamos matando entre nosotros en unas guerras que ya nos dimos cuenta que no sirven para nada. Pues hay otros mecanismos y como dicen, ¿no? La política es para eso, para evitar las guerras. Y bueno, con esto los dejamos comentar todo lo que quieran. Por favor, comenten si están de acuerdo, si están a favor, si están en contra, si el libro, igual y ustedes tienen más libros para nombrarlos aquí. Y muchas gracias por ponernos atención. Hasta el próximo video.